Grabar. Bueno, pues muy buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Pediros disculpas de nuevo, sé que ayer tuvimos algún problema técnico, pero bueno, ya lo hemos solucionado y por suerte lo hemos podido programar o reprogramar para hoy. Así que nada, vamos a ello. Mi nombre es Noemí Goilón, para los que no me conozcáis, trabajo en el COIAS y me gustaría daros la bienvenida en nombre del colegio y de todo el equipo que lo formamos. Muchas gracias en primer lugar por hacer un hueco en vuestra agenda para compartir con nosotros este webinar sobre liderazgo emocional como ventaja competitiva en las organizaciones. Y antes de nada me gustaría agradecer a Listos & Co su colaboración en la organización de este webinar y también pues a Pedro Calvo, por supuesto, que será el ponente de hoy. Algunos apuntes antes de arrancar. Sí que os pedimos que tengáis todos los asistentes el micrófono silenciado, ¿vale? Al igual que la cámara, así mejoraremos la calidad de este webinar. Y todas las cuestiones que os puedan ir surgiendo las podéis escribir en el chat y al final de la ponencia lo que haremos es abrir un turno de dudas y preguntas donde las podremos trasladar. Hoy tenemos, como os decía, como ponente a Pedro Calvo. Os lo presento brevemente haciendo una reseña a su currículum. Pedro es ingeniero industrial, máster en recursos humanos, diplomado en alta dirección, máster en coaching ejecutivo y también ha participado en el programa de Executive Education para directivos de Ford Motor. Cuenta con amplia experiencia como consejero, ha estado en Ipsen, también director de recursos humanos en Sony, en Ford y bueno, diversos puestos directivos en esta misma compañía en USA y Canadá. Aquí podéis ver un poco la agenda que seguiremos durante este webinar, en el que además de presentaros el curso que tenemos programado en el COIAS sobre el liderazgo emocional, analizaremos algunos estudios llevados a cabo por Pedro en una empresa del sector industrial que demostraron una notable mejora en resultados 2 años después de haber introducido el liderazgo y la inteligencia emocional en todos los niveles de la organización. Primeramente, como decía, sí que os quiero presentar el curso que tenemos programado. Pertenece a un programa muy amplio en habilidades para mandos intermedios, con varias formaciones independientes planificadas a lo largo del año y que son bonificables por la Fundae. Esta en concreto que os queremos presentar hoy es la primera de las formaciones del programa. Será impartido por Pedro, es en formato aula virtual en directo, tiene una duración de 12 horas y está programada para los días 15, 16, 22 y 23 de marzo, en el que se trabajará de forma activa varios ejercicios para mejorar el impacto en equipos de trabajo, crear vínculos con las personas, crear un sentimiento de credibilidad y confianza, motivar e impulsar la mejora continua de la creatividad, entre otros. La ventaja de esta modalidad en aula virtual online en directo es que en caso de que se quieran repasar conceptos o bien no os podáis conectar en directo a las clases, pues estas siempre quedan grabadas en el campus virtual durante un tiempo limitado. Y bueno, también comentaros que al final de la formación se os pide un diploma acreditativo de aprovechamiento. Y nada, esta parte muy breve, simplemente como os decía que el curso pertenece a un programa más amplio, con formaciones todas independientes en esta misma modalidad. Entonces, por hacer un pequeño repaso por todas ellas, está la de liderazgo, está también una formación de oratoria con Mónica Bóveda, que es del Show de la Palabra, comunicación interpersonal, negociación comercial, fidelización y gestión y desarrollo del talento, gestión y resolución de conflictos, equipos de alto rendimiento, inteligencia emocional. Y este es el último que tenemos en diciembre de 2023. Como digo, están repartidas a lo largo de todo el año. Y ahora ya sí, nada, por finalizar esta pequeña introducción, os quiero dejar aquí nuestros datos de contacto del COIAS, página web, correo electrónico, teléfono para cualquier duda o consulta que podáis tener. Y bueno, también os podéis seguir en las redes sociales, que estamos como @COIAS en todas ellas. Y ahora sí, no me extiendo más. Ya cedo el turno al verdadero protagonista de hoy, Pedro. Adelante, muchas gracias. Muy bien. Buenos días a todos y en primer lugar volver a pediros excusas porque el problema técnico de ayer era un problema mío, era un problema de mi ordenador. Bueno, vamos a comenzar nuestro webinar del liderazgo emocional como ventaja competitiva. Yo creo que si cualquiera de nosotros preguntamos a la gente qué hacen los líderes más eficaces, ¿no? Yo creo que podríamos encontrar una muy amplia gama de respuestas. La consultora McKinsey, que es la más importante a nivel mundial,
hizo una encuesta entre los directivos más destacados que cotizan en bolsa americana, qué hacían precisamente los líderes más eficaces. Y en el libro que escribió McKinsey decía, entre otras cosas, que unos directivos decían que era fijar estrategias, podría ser motivar, atraer talento, era lo que deberían de hacer los líderes más eficaces, y dijeron los expertos de McKinsey, está muy bien. Y otros decían, pues nuestra misión fundamental es crear nuestra dirección, nuestra visión, nuestros valores. Y otros decían, pues es atraer talentos, en qué negocios estar, en qué negocios no estar, ejecutar la estrategia. Es decir, entre todos los líderes era muy difícil que coincidieran algunos de ellos en qué hacen los líderes más eficaces, ¿no? En cambio, cuando se les preguntaba a estos líderes qué deberían de hacer, no qué hacen, sino qué deberían de hacer, la respuesta era prácticamente unánime por parte de todos, ¿no? Lo que decían era, evidentemente, estamos aquí para obtener resultados, ¿no? Esto era una coincidencia total. Y había una tercera pregunta que se les hacía, pero ¿cómo consiguen estos resultados? Y también había una unanimidad, ¿no? En la respuesta. Era, por supuesto, a través de la gente, ¿no? Eso quedaba claro. Y ha habido muchos estudios para demostrar cuáles son las conductas de liderazgo que se precisan para obtener resultados. Y hay muy pocos, ¿no?, estudios que realmente nos den alguna luz. A veces decimos, sí, es la experiencia, es el instinto. Hubo un estudio muy interesante de Hayam Mazvir, una consultora americana que tiene raíces por todo el mundo, sobre 3.871 directivos, y reveló muchos de los misterios de un liderazgo eficaz, ¿no? Y el estudio describió 6 estilos de liderazgo distintos, y cada uno de ellos evidentemente surge de diferentes componentes de la inteligencia emocional. Yo tuve hace aproximadamente, antes de la pandemia, hablando de toda esta parte del liderazgo y del liderazgo emocional, me llamó un banco para una sesión de consultoría porque no estaban consiguiendo los resultados financieros que se esperaban. Y me dijeron, Pedro, ¿nos puedes ayudar en esto? Bueno, me dijeron el proyecto, fui a escucharlos, y cuando terminaron de su exposición, simplemente que los resultados no iban como esperaba, les dije, sí, sí, ya creo que podemos, que puedo entender cuál es el problema y qué podemos hacer, ¿no? Y les dije, la solución siento que puede ser trabajar en la parte del clima, ¿no? Tal como dije esto, prácticamente todo el mundo se quedó mirándome con una cara de sorpresa, y soltaron su bolígrafo, ¿no?, encima de la mesa. Y recuerdo que me dijo el CEO de la empresa, dice, Pedro, por favor, estamos teniendo problemas, estamos teniendo presiones por obtener los resultados financieros. Y tú me vienes a mí a decir que lo que tenemos que hacer es darnos besos y abrazos, ¿no? Dice, ¿tú crees que esto es lo que nosotros necesitamos? Entonces le pregunté, digo, bueno, vamos a ver, yo creo que me habéis dicho que tenéis buenos equipos, ¿me lo volvéis a comentar? Digo, lo que yo he escuchado ha sido que de inteligencia emocional, perdón, de inteligencia artificial tenéis la última tecnología, la última herramienta de digitalización, de machine learning, de robótica, la aprobación de créditos está todo ya automatizada, etcétera, etcétera. Es cierto. Y me dijeron, tanto es así, Pedro, que creo que tenemos a nivel europeo entre el primero y el segundo banco con mejor equipo de conjunto de herramientas, ¿no?, para trabajar de nuevas tecnologías. Y les dije, bueno, ¿y de formación? Me dicen, bueno, pues tenemos aquí personal especializado de cada una de las áreas que hemos comprado la tecnología de proceso de datos, etcétera, están aquí con nosotros trabajando y enseñando a nuestra gente durante 3 años. Es decir, la formación es muy buena. Y le dije, la parte económica, ¿cómo va de la gente? La retribución. Y dice, estamos pagando muy en línea de mercado y ligeramente por encima de mercado. Y les dije, bueno, entonces la solución, ¿me podéis decir cuál es? Porque me habéis dicho de que tenéis la mejor tecnología, me habéis comentado que tenéis una formación
muy buena y que también tenéis una retribución muy competente con el mercado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comprar más máquinas? ¿Comprar más equipos? ¿Seguir insistiendo en formación? ¿Conseguiríamos algo de esto? Y la verdad es que fueron muy honestos y me dijeron, pues la verdad es que no lo habíamos visto desde esa óptica, ¿no? Y seguimos hablando, ¿no? Y seguimos hablando y les dije, bueno, pues vamos a imaginarlos, les comenté, de que todos y cada una de las personas que están trabajando en nuestra organización, los 3.000, 5.000, el número que sea, si fuera un cajero automático, ¿no? ¿Qué nos gustaría que sucediera en ese cajero automático? Y evidentemente todos me dijeron, pues lo que nos gustaría en este cajero automático era que hubiera mucho más entradas de dinero, ¿sí?, que retiradas, ¿no? Es decir, mucho más ingresos que retiradas de reintegros de dinero. Le dije, totalmente de acuerdo. Le dije, bueno, ahora vamos a imaginar, sí, que cada persona del banco es un cajero automático, pero en vez de meter y sacar dinero, es decir, cada persona, vamos a simular que es un cajero, pero en vez de meter y sacar dinero, nosotros como directivos del banco, todos los mandos del banco, lo que hacemos es, en ese banco que tenemos con cada una de las personas, estamos continuamente introduciendo emociones positivas como puede ser lealtad, ayuda, reconocimiento, aprecio, respeto, empatía, optimismo, compasión, amabilidad, consideración, esperanza, continuamente metiendo emociones positivas y pidiendo muy poco. ¿Sí? Digo, ¿qué creéis que pasará con esto? Y me dijeron, pues evidentemente el principio de reciprocidad se dará y la gente nos dará mucho más. Y cuando me dijeron que la gente nos dará mucho más, les pregunté, ¿qué porcentaje creéis que está la gente dando de lo mejor de sí mismo? A cada uno le dejé un poco de un papel y escribieron ahí en el papel un porcentaje, uno de ellos lo leyó y llegó a un valor del 48%, ¿no? Y les dije, perdón, lo que me estáis diciendo vosotros es que los empleados están dando lo mejor de sí mismo un 48%, es decir, no están dando un 52%. Digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo somos capaces entonces de solucionar este déficit que tenemos? Que la gente no nos está dando ni siquiera el 50% de lo mejor. Y entonces les dije, buscamos soluciones. Y en una pizarra muy grande que tenía, lo que hice fue escribir y puse el símbolo del dólar, ¿no? Y a continuación el signo igual y dibujé un corazón, ¿no? Y les dije, señores, si queremos conseguir muchísimo dinero, unos resultados financieros espectaculares, tenemos que llegar al corazón de la gente. No existe otro medio. ¿Por qué la gente nos va a dar lo mejor de ellos mismos? ¿Por qué la gente nos va a dar el 150%? ¿Sí? Dije, pues o trabajamos en el aspecto del liderazgo emocional sobre las emociones, en ese banco emocional que tenemos, en ese cajero con cada una de las personas, o simplemente vamos a seguir obteniendo lo mismo. Y les dije, y además, todo lo que no mejora empeora. ¿Sí? Si seguimos en esta misma línea, probablemente el porcentaje de gente que nos esté dando lo mejor de sí mismo empiece a bajar, ¿no? Y les comenté, siguiendo hablando, pues que teníamos que cambiar nuestros estilos de dirección, ¿no? Normalmente la empresa se decantaba por un estilo de dirección muy definido, no viene ahora aquí a coalición qué tipo de liderazgo era, pero era un solo estilo de liderazgo y toda la investigación que se ha realizado sobre más de 3.871 ejecutivos, como decía con anterioridad, la parte buena es que los líderes no se apoyan en un único estilo de liderazgo, ¿no? Utiliza los 6 estilos de liderazgo que están bajo el paraguas del liderazgo emocional, que debe de ser la situación donde nos encontremos, ¿no? Y algunas veces cuando estoy hablando de esto del liderazgo y sobre los 6 estilos, rápidamente la gente me pregunta, ¿pero cómo los 6 estilos, no? Y les dije, sí, vamos a poner un símil, ¿no? Suelo decir, imaginaros que vamos a jugar al golf y vamos con nuestra bolsa de golf. Evidentemente, en nuestra bolsa de golf llevamos ahí
pues palos de todo tipo, ¿no? Y evidentemente lo que hacemos cuando estamos jugando, vemos entre los palos que tenemos, en función de la bola y la distancia que hay, pues elegimos el palo, ¿no? Y estamos cambiando ese palo de golf en función de las circunstancias. Prácticamente es automático, lo vemos y decimos ¿no? Igual tiene que pasar con los estilos de liderazgo, ¿sí? Tenemos que estar cambiando continuamente de un estilo de liderazgo a otro en función de la madurez que tengan nuestras personas, ¿no? Los 6 estilos de liderazgo, y esto lo vemos muy detenidamente en los programas de formación que tendremos en el mes de marzo, yo creo que los conocemos todos y hay que profundizar mucho en ellos y cómo utilizarlos correctamente. El qué lo hacemos, el cómo nos resulta algo más difícil, ¿no? Hablamos sobre el estilo coercitivo, ¿no? A veces nos da miedo decir, nos da vergüenza decir estilo autoritario, que es el mismo, ¿no? Simplemente lo que dice aquí es haz lo que te digo, es ese estilo de liderazgo coercitivo, es conformidad inmediata. Y a veces, evidentemente, es un estilo de dirección que tenemos que utilizar. ¿Sí? A veces hablamos del liderazgo autoritario y decimos, no, es que a veces hay que hacerlo. ¿Sí? Está ahí para algo, ¿no? Es decir, colaboradores con bajo nivel de madurez y bajo desempeño, donde han fallado todos los demás estilos, es el estilo a utilizar. Si antes no lo hemos invitado a salir de la empresa, ¿no? Por comportamientos anómalos o por resultados durante muchísimo tiempo que no es capaz de conseguir los mínimos estándares, ¿no? Pero en ese caso hay que aplicar un liderazgo autoritario, ¿no? O, por ejemplo, estamos en una sala de reuniones, ¿sí? Salta la alarma, ¿no? De incendios, ¿sí? Pues esto es la persona que está allí responsable tiene que utilizar un estilo autoritario. Nos vamos, ¿no? No es un momento de decir, señores, hablamos sobre el liderazgo participativo, ¿qué pensáis que podremos hacer? No, hay que tomar decisiones, ¿no? Y yo recuerdo un director de una compañía donde estuve trabajando, llegó el director, era una cultura bastante antigua donde estábamos trabajando, llegó un director nuevo y teníamos una sala de juntas preciosa. Parecía la proa de un barco, preciosa. Tal como llegó, lo primero que hizo fue destruir esa sala de reuniones y hacerla una cuarta parte, ¿sí? Muchísimo menor y dejar más espacio para oficina. Eso fue un estilo autoritario, es decir, fue una decisión que tomó él solo sin consultar con nadie para decir, tenemos que cambiar nuestra cultura y hay que hacerlo. Compramos una empresa, ¿sí? No se lo vamos a decir a todo el mundo, ¿no? Tenemos que hacer un ERE. Hay veces que el estilo autoritario tiene que ser el estilo predominante. Por supuesto es el menos motivante, por supuesto es el que menos arrastra a la gente, pero es un estilo que también está ahí para utilizarlo, ¿no? Está también el estilo orientativo, ¿no? Que lo que intentamos aquí es decir, ven conmigo, ¿no? Se desarrolla a través de la visión, es decir, cómo somos capaces de enganchar a la gente, ¿sí? En una visión que sea compartida entre todos y que eso sea lo que lleve a la gente a cumplir nuestros objetivos del día a día, ¿no? Después hablamos mucho en el curso del liderazgo afiliativo, es decir, las personas primero, ¿no? Sobre todo cuando queremos hacer un cambio cultural, es el estilo que mejor funciona, ¿no? El liderazgo afiliativo. Hablamos sobre el democrático, ¿no? O el participativo, ¿no? Es decir, conseguir consenso mediante la involucración de las personas. Hablamos del liderazgo ejemplar, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos con el liderazgo ejemplar? Que esperamos excelencia en todos y cada uno de los procesos, sistemas, trabajos que tenemos. Y a veces este liderazgo ejemplar, donde el líder es un ejemplo, modelo e imitación desde el punto de vista técnico y también puede ser desde el punto de vista de comportamientos, queremos que todo el mundo siga nuestra línea. Y eso es muy difícil, realmente difícil. Y tenemos que tener esa gran sensibilidad para saber que no todo el mundo va a la misma velocidad. ¿Y qué podemos hacer? Que sobre todo es hablar con todas y cada una de las personas sobre cuáles son las expectativas que tenemos para él sobre los resultados de la empresa. Es decir, yo creo que cada estilo de liderazgo, como estoy comentando, surge de diferentes componentes de la inteligencia emocional. Y lo enganchamos mucho todos estos estilos de liderazgo con el liderazgo situacional de Hersey y Blanchard y sobre todo también con el liderazgo positivo de Kim Cameron, que para mí
se puede decir que conjuntamente, trabajando conjuntamente con el liderazgo emocional, es para mí, yo puedo decir, una innovación radical en el área de dirección de personas, ¿no? No me quiero extender más porque nos queda unos 20 minutos antes de si hay alguna pregunta y hay más temas que me gustaría tratar. Bueno, muchas veces hablamos, ¿por qué es importante el liderazgo emocional y sobre todo la parte de la inteligencia emocional? A mí me gusta dar datos, ¿no? Hay, Indra Nooyi es la CEO de todo el grupo PepsiCo a nivel mundial. Y dice, tiene una frase que suele decir cada vez que comienza una de sus reuniones, ¿no? O conferencias, que la inteligencia emocional no es una opción, sino un deber para todos los líderes. La revista Forbes, en un estudio que le habían realizado varias universidades, llegó a la conclusión de que el 90% de los equipos de alto rendimiento, ¿sí?, tiene un nivel muy alto de inteligencia emocional. Dave McLennan se puede decir que es el padre de las competencias y de los estudios de correlación del talento con el desempeño y potencial de la Universidad de Harvard. Estudió 30 compañías y aquellas que tenían mayores competencias de inteligencia emocional, aquellas que las personas tenían un número mayor de competencias de inteligencia emocional, superaban un 20% los objetivos anuales, y los que no estaban en torno a un 20% por debajo, ¿no? Este es el impacto que tiene utilizar la inteligencia emocional, el liderazgo emocional sobre bottom line, sobre los resultados claves de las empresas. Dave Goleman, que como sabéis es el padre de la inteligencia emocional, estudió 121 compañías de todos los sectores, y también, como sabéis, es de la Universidad de Harvard y es el máximo experto en liderazgo emocional a nivel mundial. Llegó a la conclusión de que 77% del éxito profesional de los mandos se debe a la inteligencia emocional y un 23% a las capacidades intelectuales. Podría seguir dando muchísimos datos sobre la importancia del liderazgo y de la inteligencia emocional, y también hay otro que yo creo que esto cada vez más lo entendemos, ¿no? Los empleados quieren y exigen cada vez cambios en el modo de dirigir de los líderes, y eso lo estamos viendo cada día, ¿no? Piden cosas diferentes. Utilízame un estilo de liderazgo correcto, ¿no? Un estilo de liderazgo donde evidentemente pueda haber reconocimiento, aprecio, respeto, escucha activa, sí, saber contestar, saber preguntar, sí, llegar a la gente, ¿no? La gente está pidiendo cosas cada vez diferentes, ¿no? Cuando estamos hablando de inteligencia emocional, seguramente nos puede venir a nosotros a la cabeza algunas personas, ¿no? Algún mando, algún directivo que tenemos o que hemos tenido y que eran un modelo, ¿no? Es decir, no dejaba que su temperamento, el estrés, la presión, su pronto, se le fuera de las manos, sin importar qué tipo de problemas pudieran tener en el día a día, ¿no? Y gestionaban, seguramente lo habéis visto, las emociones desde la calma. Y también veíamos que estas personas confiaban en él precisamente por eso, ¿no? Por su temperamento, y que sabía escuchar. Y son personas que son muy fáciles de hablar y que tomaban las decisiones tras analizar los datos, nada desde el punto de vista emocional, no se dejaba arrastrar por las emociones, ¿no? Y sobre todo yo creo que, si me permitís, una de las cosas que tenemos que ver, a veces decimos, no, es que cuando me enfado, esto queda para mí, ¿no? En absoluto, ¿no? Es decir, cuando te enfadas, si cuando pierdes tu temperamento, estalla tu pronto, no puedes más con la sobreexcitación que tienes con el trabajo, con el estrés. Mire, tiene implicaciones para ti, pero también, sí, para todas las personas que están contigo alrededor, para todas. Y también para tu trabajo, y también para el trabajo de los otros, ¿sí? Y sobre todo para el clima organizacional, ¿no? Es decir, el hecho de que tú pierdas tu compostura, ¿sí?, no sepas gestionar el estrés, no sepas gestionar la presión, tiene consecuencias muy graves para la organización y para las personas, ¿sí?
Yo creo que, bueno, muchas veces hablamos de emociones, pero yo creo que es fácil entender qué es, ¿no? Yo creo que todos experimentamos emociones para, para valorar una situación externa, ¿no? Eh, por ejemplo, una crítica de un cliente, un feedback negativo de tu jefe, un desacuerdo con el responsable de otro departamento. Por supuesto, hay emociones positivas, la alegría, la felicidad, el reconocimiento, pero todos experimentamos emociones, ¿no? Pero estas emociones, ¿no? El que el jefe se enfade contigo, un compañero, un desacuerdo importantísimo con un proveedor. Y esto varía de persona a persona, cada persona es totalmente diferente de otras, ¿no? Y también tenemos que saber que nadie es responsable de lo que sentimos. Absolutamente nadie es responsable de lo que tú sientas, ¿no? Si tú decides enfadarte, nada ni nadie, ¿sí?, podrá hacer nada para que no te enfades, ¿no? Si tú decides no estar motivado, nada ni nadie te va a motivar, ¿no? Entonces tú eres totalmente responsable de tus emociones, de tus palabras y de tus sentimientos, ¿no? Aquí podríamos hablar la diferencia que hay entre la amígdala y el neocortes, cómo funciona nuestro cerebro y entender, pero sale quizás un poco del tiempo que tenemos y esto lo analizamos bastante en profundidad en el curso. Lo que sí es ver cuándo se desbordan las emociones, ¿no? A veces hemos visto a un compañero de trabajo, a un amigo, a un jefe que decimos, pero que se ha enfadado por esto, y dice, es que no lo puedo entender, es que no lo puedo comprender. ¿Cómo es posible que haya estallado por esto? Mire, estallamos por cosas pequeñas, porque el estrés se construye sobre el estrés. Y cuando estamos sobrepasados, sobreexcitados, con una carga de presión, cualquier cosa provoca una respuesta externa, una respuesta que no tiene sentido, no tiene lugar, pero es esto. ¿Sí? El estrés se construye sobre el estrés. ¿Sí? Y cuando esto sucede, tenemos dentro del sistema límbico tenemos nuestra amígdala y lo que hace cuando llega una sensación de peligro, el cerebro ve que hay una sensación de peligro y lo detecta la amígdala, se liberan unas hormonas estresantes. Y estas hormonas estresantes nos arrastran hacia la ira, hacia el pánico. Tenemos que saber cuáles son nuestros estallidos emocionales, cuáles son nuestros gatillos, entenderlos y trabajar sobre ellos para que no sucedan. Porque hay una cuestión importante, ¿no? Y yo creo que todo esto lo hemos experimentado todos, afortunado o desgraciadamente, ¿no? Las personas que se enfadan con frecuencia no son buenos líderes, ni los que no saben reaccionar a la presión o al estrés. Y las personas con reacciones incontroladas o inadecuadas a la situación generan rechazo. Esto es en el caso de que muchas veces decimos que la gente buena no se va de la empresa, se van de los jefes, ¿no? ¿Sí? Y yo siento personalmente, a mí me ha pasado, ¿no? Soy humano también, evidentemente. Personalmente siento que la gran mayoría de las malas decisiones que he tomado en mi vida han sido decisiones impulsivas, ¿no? Yo creo que eran situaciones, creo no, eran totalmente situaciones evitables a todas luces, ¿no? Con un pero. En esos momentos no quería o no sabía cómo gestionar mis emociones. Y lo que sí os puedo decir que si he llegado a donde he llegado, sea poco, mucho, donde sea, mi progreso más significativo en mi desarrollo ha sido en las competencias emocionales, ¿no? No en las competencias técnicas. Y eso mismo he observado, hablado, entendido, comprendido en las muchas interacciones que he tenido con directivos, ¿no? Con mandos de empresa. No ha sido, si me permitís mi expresión, no ha sido mejorar, sacar nuestra llave inglesa, mi destornillador y el osciloscopio, ¿no? Como decíamos anteriormente. No ha sido en el área, en el área de las competencias emocionales. A veces cuando escucho a alguien decir, sobre todo los mandos, estamos hablando en las empresas, ¿no? Alguien decir comentarios como, es que yo soy así, es mi carácter, me pierde el pronto. Mire, ¿sabéis lo que significa esto? Simplemente es una coartada para no esforzarse, para no cambiar, para no evolucionar. Y permítanme una libertad más, ¿no? Son analfabetos o somos analfabetos funcionales, ¿no?
si seguimos incurriendo en los mismos errores una vez, otra vez y otra vez, ¿no? Dentro de la parte de inteligencia emocional y del liderazgo emocional hay 5 grandes áreas, ¿no? Donde hay que trabajar, aparte de todos los estilos de liderazgo que hemos visto con anterioridad, que ocupa una parte muy importante. Una de las áreas donde más trabajamos es en la parte del autoconocimiento, ¿no? Es saber y escuchar qué te dicen las emociones, ¿no? Y cómo respondes a ellas. Y también, no importa cuál sea la situación, siempre podemos elegir cómo reaccionar, ¿no? Sí. Un jefe te ha podido echar una bronca, el cliente, el proveedor, tienes problemas con ellos, con tu departamento, no se han conseguido los objetivos del primer trimestre en ninguno de los medibles claves. No importa cuál sea la situación, siempre podemos elegir el curso de acción, cómo reaccionar. Y esta es una parte que tenemos que aprender, ¿no? A veces no basta con pedir perdón, ¿no? Ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser profesionales. Y hay competencias dentro de este área que hay que estudiar, analizar, investigar y trazar un plan de acción para mejorar, ¿no? Competencias como la autoevaluación, cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son nuestros puntos débiles. Cosas tan fáciles, o como una encuesta de 360 grados, o decirle a las personas que tenemos confianza con ellas y que sabemos que nos van a decir la verdad, de cuestiones como, oye, ¿qué es lo que sientes cuando interaccionas conmigo? ¿Sí? ¿Qué cosas aprecias de mí, ¿no? ¿Qué cosas debo de cambiar? Yo creo que es fundamental, ¿no? Que nosotros nos vemos bien, pero ¿cómo nos ven los demás, ¿no? Estar abierto a las críticas, ¿no? Es aprender de las críticas, aprender de las lecciones aprendidas, ¿no? ¿Qué situaciones no hemos sabido gestionar bien? ¿Qué situaciones técnicas o qué situaciones desde el punto de vista emocional nos gustaría tener una segunda oportunidad, ¿no? Y analizarla en profundidad para ver ese fracaso, esa situación que no ha salido bien, hacerla maravillosamente bien. Yo creo que es muy importante hacer estos ejercicios de lecciones aprendidas, que lo empezó a hacer la compañía Boeing, pasó a NASA y poco a poco yo creo que es una de las prácticas más extendidas de aprendizaje en las organizaciones. Y también otra competencia que trabajamos aquí es la autoconfianza, ¿no? Cómo reconocer tus capacidades y cómo ser firme en tus decisiones. No quiere decir inamovible, sino cuando tú crees que tienes que defender algo, cómo lo haces, ¿no? Y sobre todo en esta parte de autoconocimiento, de escuchar qué te dicen las emociones cuando tienes un problema con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, con tus iguales, con tus colaboradores, ¿no? Nos hemos parado a pensar cómo nos comportamos los jefes bajo estrés o presión y preguntarnos, ¿son los resultados satisfactorios? ¿Y cómo deberíamos de actuar en momentos críticos? Y lo que hacemos aquí es, tenemos un conjunto de herramientas, ¿no? De decir, mire, tenemos que hacer A, B, C y D de esta forma para ser capaz de controlar nuestras reacciones, ¿sí? Emocionales, ¿no? Dentro de la parte del liderazgo emocional, ¿no? Y después del autoconocimiento analizamos el autocontrol, ¿no? Simplemente la palabra lo dice, es decir, nuestra capacidad de controlar el comportamiento impulsivo, ¿no? Yo recuerdo una vez, y me pasó pues hace más de 30 años, yo ya empezaba a estudiar, no estaba todavía la inteligencia emocional, había algo parecido, pero ya me empezó a interesar muchísimo todas las competencias, las blandas, ¿no? El respeto, la consideración, la ayuda, la empatía, ya todo eso ya sabía que eran herramientas, perdón, no sabía que daba resultado, ¿no? Utilizar todo esto con la gente, ¿no? Y empecé a estudiar, pero hace 30 años prácticamente este campo estaba en pañales, ¿no? Y me vino una situación que fue un cambio radical en mi vida profesional, ¿no? Sobre todo esta parte de capacidad de controlar el comportamiento impulsivo. Uno de mis colaboradores me pidió un día a ver si le podía dar una cita para hablar, por supuesto, se la di 2 días después. Era una persona seria, profesional, siempre entregaba tiempo, callado, pero intachable, ¿no? En su comportamiento y en sus resultados.
llegó a mi oficina y después del primer saludo de cortesía me dijo, que prácticamente lo tengo grabado en mi mente, ¿no? Usted es arrogante y resulta difícil trabajar con usted, ¿no? Echa por tierra las ideas de los demás, no escucha, se enfada con frecuencia, su lenguaje no verbal a veces es intimidatorio, ¿no? Y esto no me permite a mí trabajar bien, ¿no? Y estoy seguro que a mis compañeros, ¿no? Bueno, pues yo ya había empezado a estudiar algo de esto, ¿no? Y la verdad es que fui capaz de controlar el comportamiento impulsivo. Lo que sucede es que es muy difícil, ¿no? Porque es un hábito que tenemos que generar, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer es, en estas situaciones, es aprender a deshacer los automatismos de la respuesta emocional, ¿no? Yo cuando me dijo esto, en esta décima de segundo que te pasa por la mente, y no es más, son décimas de segundos, pues dije para adentro, pues si yo te dijera tus defectos, ¿no? Pensé, fantaseé con la idea de despedirlo, ¿no? Y con otras muchas cosas, ¿no? Pero al final fui capaz de reconducirlo y es una de las situaciones donde eh, más feliz me encuentro de haber podido gestionar sin tener todas las herramientas, ¿no? Eh, y yo creo que esto nos pasa en las empresas, muchas veces perdemos nuestro control emocional y tiene unos resultados negativos. Y se nota no solamente en lo que decimos, sino en el tono de voz, en el lenguaje no verbal, en las posturas, en los gestos, ¿no? Y sobre todo analizamos y estudiamos desde un punto de vista eminentemente como jefes de departamento, como ingenieros, como abogados, como economistas, ¿no? Es decir, eh, ver qué situaciones perdemos nuestros estribos, ver qué gatillos tenemos y trabajar. Y por supuesto, no quiere decir que neguemos nuestras emociones, ni muchísimo menos, ¿no? El enfado, el miedo, la ira, ¿sí? Pueden ser fuentes de creatividad, de energía, de comunicación, ¿sí? No podemos negarnos. Lo que sí es, tenemos que saber gestionarlos, ¿no? Porque además hay una cuestión importante, ¿sí? Si tú te controlas, no vas a tener, casi te lo puedo asegurar, en vuestro departamento a ninguna cabeza caliente, ¿no? A nadie que estalla, porque tú eres el ejemplo, modelo e imitación, ¿sí? Y él sabe o ella sabe que esto no es de recibo, ¿no? Esta no es la forma de trabajar aquí. Tienes un impacto enorme en cómo tú gestionas estas situaciones sobre cómo van a actuar los demás. Y evidentemente, pues, competencias que estudiamos aquí, la ética en las decisiones, la vulnerabilidad, que para mí es una de las partes más importantes que hay para crear el sentimiento de credibilidad y confianza, ¿sí? La adaptabilidad, es decir, ser flexible, todo eso lo estudiamos como competencias del área de liderazgo emocional. Y después estudiamos la gestión de las relaciones. Es decir, cuando hemos estudiado el autocontrol y la autoconciencia, son habilidades para la gestión de nosotros mismos, ¿no? Pero hay otras habilidades, sí, muy emocionales que tenemos que trabajar para la gestión con otros, ¿no? Es decir, es mover a las personas en la dirección que queremos, que son la parte de la empatía y la gestión de las relaciones. En la parte de la empatía, bueno, yo tenía una amiga, tengo una amiga que es psicóloga y estudió también psiquiatría, que me decía, Pedro, mira, le pregunté una vez, ¿pero qué es empatía? ¿No? Y me dice, mira, Pedro, imagínate, estamos los dos sentados uno enfrente de otro, ¿no? Dice, yo lo que haría sería, pondría mis manos en tus ojos y los pondría en los míos. Y tú harías lo mismo, ¿no? Cogerías mis ojos y los pondría en los tuyos. Dice, yo podré ver con los tuyos y tú con los míos, ¿no? Es como ver desde el punto de vista del otro, ¿no? Es decir, comprender al otro, escuchar al otro y desarrollar al otro. Son las competencias claves de la empatía. Porque, ¿sabéis? Muchas veces cuando decimos que somos empáticos, no le estás haciendo un favor a nadie. Te lo estás al otro, te lo estás haciendo a ti mismo. Te lo estás haciendo a ti, porque de esa forma, si entiendes a la persona, lo comprendes, siente lo que está diciendo, va a ser mucho más fácil para ti influir positivamente en el resultado que tú pretendes y que la persona pretende. La empatía, suelo decir que hay una triada, ¿no? En la empatía, que es la cognitiva, es decir, entender desde el punto de vista conceptual, la emocional, que es sentir como puede sentir la persona, ¿no? Y el interés empático, lo que realmente necesito del otro, qué necesito saber del otro para poder ayudarlo, ¿no? Y aquí pues tenemos una serie enorme de ejercicios
para hacer de empatía. Y hay un paso que a mí me gusta ver, hay un paso mucho más allá de la empatía, que es la compasión, ¿no? A veces nos encontramos con un amigo, sea en el trabajo o fuera del trabajo, un compañero de trabajo, y nos cuenta las dificultades por la que está pasando, ¿no? A nivel personal o a nivel profesional. Y la pregunta que suelo hacerle a los compañeros de trabajo es, oye, ¿cómo sueles tú responder cuando viene un compañero de trabajo, un amigo, y te cuenta las dificultades que está pasando, ¿no? Y siempre, evidentemente, siempre me dicen, pues evidentemente con amabilidad, con respeto, dando ánimos, dándole consuelo, con una voz tranquila, ¿no? Escucharle. Y a veces me suelen decir, me sorprende, y a veces hasta darle un abrazo, ¿no? ¿Sí? Y, y después le pregunto a los demás, bueno, ¿y cómo te tratas a ti mismo cuando estás pasando una situación, una dificultad muy grande a nivel personal o profesional? ¿Cómo te tratas a ti? Y la gente sí, me suele decir prácticamente siempre, ¿no? Mucho más duro, ¿no? Y nos lanzamos a autocriticarnos, ¿no? Soy idiota, imbécil, tonto. Pasamos mucho tiempo rumiando el por qué yo, ¿no? ¿Cómo puede pasarme esto a ti, ¿no? Y aquí lo que suelo decir eh, es, tienes que tener también compasión de ti, lo mismo que tienes con los demás, ¿no? Tienes que tratarte de la misma forma, ¿no? Y esto lo trabajamos desde el punto de vista del liderazgo emocional, porque esto es lo que produce resultados, ¿no? Esto es el afilar el hacha para conseguir resultados muy buenos en las organizaciones, si me permitís la palabra espectaculares. Y después, la última parte que estudiamos es la gestión de las relaciones, ¿no? Estudiamos el poder que tiene, y con ejemplos muy prácticos. Yo soy ingeniero y he estado trabajando en muchas empresas, prácticamente siempre del área de ingeniería, en 4 o 5 posiciones diferentes, desde director de recursos humanos, en estrategia de negocios y de ingeniería, y siempre da resultado utilizar. Es decir, estas son las herramientas que más me han hecho progresar y a muchísima gente en su vida profesional, ¿no? La gestión de las emociones y sobre todo la gestión de las relaciones, ¿no? Aquí pues trabajamos mucho toda la parte de la influencia, sí, toda la parte de Robert Cialdini, toda la parte de comunicación y escucha con casos de negocios, la parte de la colaboración y cooperación que da lugar a la confianza, el resolver conflictos, cómo gestionar conflictos con rapidez y eficacia. A veces me dice la gente, pero el conflicto es malo. Yo digo, no, el conflicto es maravilloso. El conflicto es simplemente tú tienes un punto de vista y yo tengo otro punto de vista. Tú quieres hacerlo mejor por la compañía y yo también, o en mi vida personal, ¿no? Simplemente lo que tenemos que hacer es cómo de ese desacuerdo que hay podemos conseguir un acuerdo que sea mejor que lo que tú quieres y que lo que yo quiera. El problema no es el conflicto, el problema es cómo gestionamos el conflicto, pero que el conflicto en sí tiene que ser maravilloso, ¿no? Lo trabajamos mucho con casos reales de negociación. Trabajamos en el tema de desarrollo de otros, temas de liderazgo, de evaluación del desempeño. ¿Sí? Y con todo esto no queremos decir que las tareas claves de un líder, ¿no? Tiene que ser generar excitación, optimismo, pasión, sino alentar un clima de trabajo a todos los niveles de cooperación, de confianza. Es la tríada de las Cs, ¿no? Cooperación, confianza y colaboración, ¿no? Y después pues estudiamos como último campo el área de la motivación. Es decir, cómo lograr objetivos mucho más allá de las expectativas, ¿no? Y esta es la motivación, ese es el motor que nos empuja, ¿no? Es la energía para superar los límites personales. Y aquí estudiamos dentro del liderazgo emocional varios campos como la motivación al logro, lo que es lo mismo, la excelencia, la iniciativa, es la rapidez de actuación, el compromiso, hacer lo que decimos que vamos a hacer, el optimismo, la persistencia a los obstáculos, a veces hablamos de la resiliencia, y la innovación, ¿no?
Todos estos son los campos que estudiamos bajo el liderazgo emocional y evidentemente, como decía el título, que sea una ventaja competitiva. Sinceramente creo que las personas es nuestra gran ventaja competitiva y la forma de gestionarnos nosotros mismos y cómo gestionamos a los demás es donde conseguimos resultados muy por encima de lo esperado. Por mi parte era un resumen breve de lo que son las competencias de liderazgo emocional. Si hay alguna pregunta estaría encantado de contestarla y si no estoy seguro que nos podríamos ver en el curso. Noemi, te Eso dejo. es. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Como bien decías, vamos a abrir ese turno de preguntas. Podéis escribirlas en el chat o también, si os animáis, podéis desmutearos y preguntarla de viva voz directamente a Pedro. Vamos a dar ahí unos minutos. Vamos en hora, así que nada, sí que os animo a que, bueno, si os queda alguna duda de lo que estaba comentando Pedro, incluso del curso, que yo creo que ha contado bastante Pedro todo lo que se va a trabajar, pero aún así hoy os queda alguna duda, porque igual, bueno, oye, os apuntasteis también en este webinar porque visteis también que hay un curso detrás, tenéis ciertas dudas, no sé, es el momento ahora mismo de lanzarle a Pedro todo lo que os planteéis ahora mismo. Yo, bueno, mientras la gente se anima o no a, a escribir sus dudas, quería darte las gracias, Pedro, por supuesto, por la ponencia y por trasladarnos una pequeña parte de tu experiencia en un tema tan importante como lo es esta habilidad del liderazgo emocional, que yo creo que no solo está dirigido o sea, claramente a CEOs, altos directivos, pero a veces también es igualmente aplicable a un puesto intermedio, alguien que tenga un pequeño equipo a su cargo y que muchas veces pues también tiene que actuar como tal, ¿no? Tiene que tener ese rol de líder y saber actuar ante ciertas situaciones, y pues todo esto sí se va a trabajar en el curso, pero bueno, también para los que estéis interesados, comentároslo. Esta formación la tenemos en abierto en el COIAS, pero a alguno igual le resulta interesante trasladarlo a su empresa, es decir, hacerlo suyo, trabajarlo directamente, no a título personal, sino con su equipo de trabajo, trabajarlo juntos, hacer ejercicios juntos, porque al final en el curso, corrígeme Pedro, se ve una parte teórica, pero también hay una parte muy práctica, es decir, se hacen ejercicios, se pone en situación y cómo tendrían o bueno, cuál sería igual la forma más correcta de actuar, ¿verdad? Si me puedes Yo contar creo un poco más, Pedro. Sí, yo creo que el curso, prácticamente más de un 80%, me atrevería a decir el 90%, son ejercicios, son Mm, casos de negocios, simulaciones, mejores prácticas en el mercado que está dando resultados. Teoría, daremos documentación, pero para que lo lean. El curso va enfocado nada más que a la práctica. sí, 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 estupendo. Mira, justo tenemos una pregunta que nos comenta que la idea está clara, pero en este caso, Pedro, que trabajas con grandes y pequeñas organizaciones, ¿hasta qué punto los equipos directivos son conscientes de las ventajas de este tipo de liderazgo, ya que en el día a día no solemos verlo muy a menudo? Sí, afortunadamente, yo creo que está cambiando, ¿no? Está cambiando y además a unos pasos bastante agigantados, ¿no? Porque ven que da resultados. Estamos llegando a unos momentos donde atraer y retener talento cada vez es más difícil y la gente buena quiere evidentemente un estilo de liderazgo bueno, ¿no? Y también se están dando cuenta los líderes, ya no por una cuestión de qué tengo que hacer, sino también que da resultados. Es decir, el ejemplo que puse del banco, ¿no? Tener un estilo de dirección autoritario, tener un estilo de dirección donde no haya mucho compartición, involucración con el personal, pedirle su opinión,
yo creo que eso está ya cada vez más caduco, ¿no? Cómo retar a la gente, cómo desarrollarlos, cómo dar lo mejor de sí mismo. Yo creo que el liderazgo está cambiando y unos pasos muy altos y se empiezan a ver empresas del sector pequeño y mediano que están haciendo grandes cosas, ¿no? Sobre todo es mucho más fácil en la pequeña y mediana empresa, sí, donde 20, 50, 100 personas, estas culturas se suelen cambiar con bastante rapidez. Hacerlo en una gran empresa de 5.000 es muchísimo más difícil, ¿no? Hay que cambiar muchísimas culturas, hay que cambiar muchísimas eh, ideas preconcebidas. Gestionar el cambio es mucho más difícil. En una empresa de 100 hacia abajo es muy dinámico, se puede hacer con muchísima rapidez y el no hacerlo, simplemente no lo hacen ese estilo de liderazgo, no porque no quieran, sino porque no saben. Y cuando lo saben, evidentemente lo exprimen, porque saben que da resultados sobre el clima y da resultados desde el punto de vista financiero, ¿no? Muy bien, Pedro. Bueno, no sé si alguien más, bueno, nos dan gracias por la jornada. Quedan 4 minutos, pero bueno, si nadie tiene ninguna otra pregunta, yo creo que podemos ir cerrando. Os voy a dejar mi correo electrónico aquí por si queréis, bueno, pues comentarnos alguna cosa, tenéis alguna pregunta. Y nada, con esto yo me despido. Como sabéis o como os decía, esta jornada ha sido grabada, así que os la enviaremos a todos por si alguien también, oye, pues internamente la quiere compartir entre sus trabajadores o entre su equipo y animaros a implementarlo en vuestras organizaciones. Y nada, Pedro, nos despedimos entonces aquí. Muy bien, Clausuramos.